Bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Siempre, la verdad, un gusto poder saludarle a cada uno de ustedes. Les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas. Estamos de lunes a viernes. Y como cada lunes, comenzamos la semana conversando con nuestro entrenador de negocios, Fernando Peirano, de Action Coach, analizando, revisando diferentes temáticas para los emprendedores y dueños de negocio. Para iniciar la conversación de hoy día, les quiero contar la siguiente experiencia. Cristina es una pequeña empresaria que inició su negocio hace ya 29 años, o sea, prácticamente hace 3 décadas. Ella es una emprendedora curtida por algunas de las crisis económicas más severas que se han registrado en México, que a pesar de todo no lograron que ella sucumbiera, como miles de pymes que nacieron y murieron en las últimas 3 décadas. Sin embargo, hoy día, frente a esta crisis económica que se está viviendo, provocada por la pandemia del coronavirus, Cristina por primera vez teme que en esta ocasión no logre superar esta crisis. No obstante, como la mayoría de los microempresarios mexicanos, con el optimismo que los caracteriza, ella expresa lo siguiente: ya hemos salido de muchas. La pyme de Cristina, escuchen bien estos números, forma parte de la estadística. Las pymes representan 99% del sector privado y 52% del empleo. Son un eslabón muy importante del aparato productivo en México. Ahora, en Chile, la realidad no es muy diferente. Actualmente, ustedes saben, lo hemos conversado, son miles las unidades de negocio, las empresas de menor tamaño que están atravesando uno de sus momentos más complejos. Falta de liquidez, sin respaldo financiero, dificultades para acceder a la banca, no hay ahorro en la mayoría de los casos y esto obviamente va desencadenando una serie de consecuencias que pueden terminar en lo que nosotros no queremos, en el cierre de ese negocio. Fernando, como siempre, un gusto saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial. ¿Cómo ves la realidad de las pymes en Chile y en América Latina, Fernando? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y estar en contacto nuevamente con nuestros amigos de Conexión Empresarial a través de este medio. Bueno, la historia que relatas de Cristina, así como en México, esto es común a todo el mundo, te diría, no solo en América Latina o en Chile, digamos. Si tú le preguntas a cualquier emprendedor que lleve ya años con su negocio, la verdad es que te va a responder un poco lo mismo. O sea, son situaciones que ellos están acostumbrados a enfrentar, a hacer frente, ¿no es cierto?, y desafíos importantes de catástrofes, de crisis, que cada cierto tiempo nos azotan, ¿eh? Si vemos un poquito en la historia de Chile hacia atrás, hace no tanto tiempo atrás, ¿no es cierto?, a inicios del año 80, tuvimos una crisis que fue brutal y que significó la mortandad de muchas empresas, mucho desempleo. Te recordarás que en los años 82 y siguientes había una alta tasa de cesantía de profesionales. Muchas empresas quebraron, desaparecieron, por supuesto, especialmente aquellas que se dedicaban a la fabricación de distintos productos, basta pensar solamente en los textiles, digamos, lo que pasó con la apertura de la economía y que trajo, digamos, una serie de dificultades que para muchas empresas fueron irresistibles. Bueno, esta es otra crisis, y da la impresión de que las crisis se están haciendo cada vez más frecuentes, porque del año 82 nos saltamos probablemente hacia fines de los 90, es decir, unos 15, 16 años después. Posteriormente vino la crisis del 2008, 10, 12 años después, y ahora nuevamente esta profunda crisis que tiene su origen en un
problema sanitario, pero que finalmente ha terminado contagiando no solo a las empresas, sino a toda la actividad económica. Entonces la realidad de las pymes yo la veo realmente compleja. La veo compleja porque estamos en una crisis, pero así como nos presenta amenazas y dificultades, también nos presenta oportunidades. Yo soy un convencido, Alfredo, de que las pymes tienen una capacidad, una resiliencia, que es este término nuevo, o sea, una capacidad de ponerse de pie nuevamente y fundamento esta convicción en el tamaño de la pyme. Creo que el tamaño favorece, porque hacer una reconversión de una empresa grande, vaya que es dificultoso, pero en una empresa de menor tamaño yo veo que hay menos dificultades, o sea, como que tiene más soltura, es más liviana, ¿no es cierto?, le permite adaptarse mejor a los tiempos. Bueno, la historia está justamente para recordarnos lo que ha sucedido y también para enseñarnos las lecciones para que tomemos las decisiones y no volvamos a cometer los mismos errores. Y eso creo que me parece bastante relevante a propósito de lo que estabas ahí comentando, Fernando, de estas crisis que hemos atravesado en nuestro país. Y recuerdo conversaciones con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, en donde siempre estamos hablando de que en economía esta es como una máxima, las crisis, permanentemente, estos son ciclos que van y vienen. Lo importante es cómo podemos levantarnos de esas crisis, aprender de ellas y prepararnos pensando que en el futuro obviamente podremos enfrentar otra crisis. Claro que la crisis que hoy día estamos viviendo, yo creo que a muchos, ni los que estaban mejor preparados, estamos hablando de dueños de negocio, podría haber pensado estar más de 3 meses, más de 90 días, sin generar ningún tipo de venta, o si la generan, son muy escasas, muy poco. Entonces, la verdad que es un tema del cual tenemos que estar ocupados. Y fíjense que esto nos pone en otro escenario, sí, porque esta pandemia del coronavirus, tal como lo hemos destacado en reiteradas oportunidades, no solamente es una crisis sanitaria, sino económica, laboral, social. Y una de las consecuencias que nos ha provocado esta crisis es, a nivel de empresas estoy hablando, es la aceleración en la utilización de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy día el hablar de tecnologías emergentes, hablar de la revolución industrial 4.0 o de la cuarta revolución industrial, como ustedes quieran llamar, algo que se venía conversando hace un par de años, hoy violentamente nos hemos tenido que introducir, poco menos que a la fuerza, porque no nos queda otra. Sí, porque yo creo que nos ha instalado esta pandemia, esta crisis sanitaria, en este escenario para muchos impensado, ¿sí?, para tantos dueños de empresas. ¿Y esta cuál es? Adoptar, introducir estas tecnologías emergentes para desarrollar el negocio. Nos ha traído un cambio de hábitos para todos, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel, ¿no es cierto?, de país. En todas las capas, de alguna forma hemos vivido y estamos sintiendo cómo esta pandemia nos ha provocado tantos cambios en nuestros diferentes hábitos, de cómo nos comunicamos, de cómo hacemos nuestras compras, de cómo estamos trabajando, etc. Fernando, ¿cómo ves este proceso de transición e incorporación de las tecnologías en las pymes de nuestro país? Claramente, pues, Alfredo, y yo diría que más que un escenario impensado, es un escenario imprevisto, porque de alguna manera todos estábamos pensando en que teníamos que hacernos cargo del desafío de modernizar nuestras empresas, ¿no es cierto?, e incorporar mucha tecnología para subirnos al carro de esta nueva economía, de la economía digital, o lo que tú mencionas como cuarta revolución industrial. Es una nueva era, digamos, para toda la actividad económica, y claro, nos está trayendo una serie de cambios que de alguna manera lo estábamos visualizando y estábamos de a poco internalizando qué pasos teníamos que dar para avanzar en este camino. Pero lo que ocurre con esta crisis, Alfredo, es que esto se nos vino de golpe. Es decir, de un momento a otro. Si tú te das cuenta,
esto ha sido un proceso pero rapidísimo y que ha afectado no solo a las pymes, sino a las empresas de todo tamaño, a las empresas grandes y medianas. Le está imponiendo unas barreras, digamos, que tienen que superar y tienen que prepararse adecuadamente para eso. Pero yo lo que veo, Alfredo, es que este proceso de transición y de incorporación de tecnologías, la naturaleza no nos dio el tiempo necesario para adaptarnos. Entonces hemos debido enfrentar esto como de golpe, ¿eh? Como que como decía, la transformación digital es un tema que veníamos trabajando, ¿no es cierto? Y todas las pymes de alguna manera estaban ya aprendiendo de a poco a subirse al carro de la tecnología, de trabajar a distancia, pero esto nos impuso un desafío mayor, es decir, no hay tiempo, hay que hacerlo ya. Y en este proceso, claro, hay algunas que no van a poder resistir. Se piensa a estas alturas que cerca de un 20% ya de las empresas están desapareciendo. Pero eso, a su vez, Alfredo, lo veo también, como te decía, como una oportunidad, porque la posibilidad de reinventar un negocio, de redefinirlo, de cambiar el modelo de negocio, de cambiar tu marketing, yo lo veo realmente como una oportunidad usando las tecnologías disponibles. Y creo que las pymes, especialmente en Chile, han demostrado esta capacidad de adaptarse rápidamente y vemos, ¿no es cierto?, que en el mercado surgen cada vez más nuevos emprendimientos y esto va a provocar eso, sin duda. Van a nacer muchas nuevas empresas, muchos nuevos emprendimientos. La misma cesantía va a provocar que muchas de esas personas tengan un incentivo para emprender. Entonces, yo realmente prefiero ver el vaso medio lleno o totalmente lleno, ¿no es cierto? Y verlo como una oportunidad. Pero para esto, Alfredo, hay que prepararse. Como cada lunes, estamos conversando con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hay muchas empresas que para poder continuar funcionando han tenido que migrar al sistema home office o teletrabajo. Y hemos conocido en el transcurso de estos meses diferentes situaciones que nos muestran, por una parte, el lado amable, pero también las desventajas de este modo de trabajo. De hecho, quiero compartir con ustedes parte de un estudio realizado recientemente. Este estudio es de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y CADEM, que indagaron en la opinión de los trabajadores chilenos y de las jefaturas a la hora de desempeñarse en tiempos de teletrabajo por el COVID-19, que nos arroja cuáles son las principales conclusiones de este estudio. Trabajadores piden mayor apoyo emocional de sus jefaturas en tiempos de pandemia. El 34% de los trabajadores considera que el principal aspecto a mejorar por parte de sus jefes es la capacidad de contener y dar apoyo en estos momentos de estrés. La cifra es aún más alta entre mujeres, 45%. Las jefaturas, por otro lado, pareciera que no están sintonizadas con esta demanda de los trabajadores, porque el 61% cree que dar apoyo emocional le ha sido algo muy fácil durante la crisis sanitaria. El estudio también reveló una necesidad de los trabajadores de recibir más información sobre la situación económica de su empresa. Fernando, yo sé que este tema de hecho en liderazgo a distancia lo estuvimos conversando. ¿Qué te parecen estas principales conclusiones del estudio que acabo de compartir? A mí me parece, Alfredo, que las conclusiones de este estudio son bastante claras, bastante reveladoras y están dejando al desnudo lo que era la realidad. Yo creo haberte mencionado en algún programa o en alguna actividad que las encuestas que se hacen a nivel mundial de satisfacción de las personas con sus trabajos son muy decidoras.
Esas encuestas hablan de que solo el 13% de las personas están comprometidas con sus trabajos, ¿ah? Que casi el 25%, o sea, uno de cada cuatro odia sus trabajos. Es decir, si tuviera la posibilidad de hacer otra cosa o no ir al trabajo, no iría. Y que el 87% no tiene compromiso, así como decía, el 13% siente compromiso, el 87% es como que no está ni ahí. Y yo creo que no es un problema de las personas, Alfredo, yo creo que en definitiva es un problema de liderazgo. Y esta pandemia lo que ha hecho es desnudar estas brechas, estas carencias, estas dificultades, esta situación que teníamos ahí y que no la estábamos asumiendo. Y la hizo ahora visible, la hizo evidente y está poniendo una exigencia mayor a los líderes. Y aquí se trata de desarrollar nuevas habilidades, incorporar nuevas competencias que hagan que los líderes realmente tomen este concepto de que lo que tienen que hacer es gestionar emociones. Y cuando estamos hablando de gestionar emociones, estamos hablando de conocer muy bien a las personas que conforman su equipo. Entonces, hay una distinta percepción entre las jefaturas que piensan que lo están haciendo muy bien y las personas que sienten que hay o que se mantienen estas carencias. Entonces, esto nos plantea nuevos desafíos para los líderes que tienen que, en definitiva, aprender lo que significa liderar a distancia, porque son situaciones nuevas. Las personas ya no tienen la posibilidad de reunirse, verse cara a cara, pero necesitan sentirse acompañadas. Necesitan que su jefe, en este caso, ¿no es cierto?, les manifieste su apoyo, se ofrezca disponible para ayudarlos y a la vez que mantenga un contacto permanente. Entonces, en cuanto al liderazgo de distancia, yo diría que cambia todos estos hábitos y hace que instalemos nuevos hábitos, como por ejemplo el establecer reuniones periódicas, ¿no es cierto?, reuniones cortas, reuniones uno a uno, hacer seguimiento cercano, planificar muy bien, informar de cómo vamos avanzando en la planificación, escuchar mucho, aceptar nuevas ideas y obtener todo el potencial que tienen en su equipo. Y esto significa abrirse a las ideas y más que descartar ideas, ¿no es cierto?, cambiar la actitud y imponerse, ¿no es cierto?, desde otra vereda, digamos, haciendo que las personas realmente se sientan comprometidas. Es un desafío interesante, pero no es imposible lograrlo, Alfredo. Me parece que aquellos que hoy día tienen esa responsabilidad de ser líderes, de poder estar conduciendo a distintos equipos de trabajo, de colaboradores, tienen que aprender a escuchar, tienen que hacerlo. O sea, recuerden que hoy día ya no hablamos de relaciones verticales, estamos hablando de relaciones horizontales, en donde el tema de la comunidad, del compartir, de el poder darle la oportunidad al otro de que se exprese, de que dé ideas, eso es parte ya, tiene que ser parte de la cultura de tu empresa. Así que hay un tirón de orejas para los líderes que aún están con esa tarea al deben aprender a escuchar. Sigamos conversando acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, junto a Fernando Peirano. Siempre se ha reconocido a nuestro país como un foco de desarrollo de emprendimientos, colocándolo permanentemente en vitrina para el mundo. Un ejemplo de esto es la iniciativa Startup Chile, que está reconocida a nivel planetario. Pero, como bien sabemos, existen distintas clases o categorías de emprendimientos. Los de base tecnológica con alto impacto, de rápido escalamiento, otros por necesidad, otros que son más básicos, elementales, etc. Otro elemento interesante que han destacado múltiples estudios e investigaciones es la brecha de género que también se presenta en el desarrollo de estos emprendimientos. ¿Qué nos falta como país? Por una parte, incentivar el desarrollo de más emprendimientos y, por otro lado, cómo disminuir esta brecha de género, Fernando. Pucha, qué interesante este tema, Alfredo. La pregunta es una pregunta muy valiosa y no tiene una sola respuesta. Yo te diría que
lo que en mi opinión falta es como un ecosistema, ¿eh? Que son muchas componentes que hacen que el ambiente sea propicio para los emprendimientos y que estos emprendimientos perduren en el tiempo. Si tú partes de la base de que cuando un emprendedor necesita, por ejemplo, abrir una cuenta corriente en un banco, y te piden la historia, y te piden las declaraciones de IVA, cosas que son inexistentes porque están recién partiendo, ya eso es una barrera, porque ¿cómo te van a pagar? Si hoy día se están imponiendo, por ejemplo, los mecanismos de pago a distancia, que necesitas que te transfieran a una cuenta o que te paguen con tarjeta, pero ¿dónde vas a recibir esas transferencias? Lo mismo para pagar tus compras o para pagarle a las personas, ¿no es cierto? Para pagarle a tus proveedores, para pagar tus obligaciones previsionales, etcétera, etcétera. Necesitas contar con medios de pago. Entonces ya ahí tienes la primera barrera. Si seguimos en ese mismo camino, bueno, que alguien te dé crédito, ya eso es una dificultad si hoy día no tienes historia. O si buscas capitales, ¿no es cierto?, y no tienes tampoco la trayectoria, pucha que es difícil. Claro, hay algunas fuentes, ¿no es cierto?, como los capitales o los aportes que se ofrecen a través de instituciones como Corfo, pero te digo que lo que yo he apreciado es que muchos que mueren en el intento, porque confían demasiado en apostar a esa posibilidad. Y la verdad es que pasa el tiempo y no logran un buen resultado. Yo te diría que en definitiva lo que hace falta también es mayor educación emprendedora. Porque en ninguna parte, Alfredo, te enseñan lo que es ser dueño de negocio. Tú puedes aprender cualquier disciplina, digamos, administración de empresas, ingeniería en las diversas ramas, pero estar al mando de un negocio, sacar adelante un negocio es otra cosa. Son situaciones que vas aprendiendo en el camino. Bueno, de alguna manera, hoy día hay una mayor oferta de seminarios, ¿no es cierto?, conferencias, charlas, etcétera. Hay muchos contenidos que te permiten informarte, pero yo pienso que la principal brecha tiene que ver con estas cosas que hemos mencionado, porque sí, hay mucho potencial emprendedor. Te repito, yo creo que esta pandemia nos va a dejar con una secuela muy importante, que van a quedar muchas personas desempleadas que tienen competencia, que tienen capacidades, que tienen conocimientos, experiencia y habilidades, y lo más probable es que van a querer emprender. Entonces ahí vuelvo a esto del ecosistema, de que por parte especialmente del Estado tienen que estar disponibles los instrumentos para que esto se facilite. Hemos tenido una interesante conversación el día de hoy junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hemos revisado distintos tópicos, temas que son relevantes hoy día en esta pandemia, que claro, no nos tiene con el mejor escenario que uno quisiera, pero tal como lo ha estado comentando Fernando, y lo hemos hablado, las crisis también presentan oportunidades y eso es lo importante, estar conscientes de lo que estamos viviendo, pero también tener esa mirada positiva, esa mirada de este futuro de corto, mediano y largo plazo, de poder diseñar, poder de alguna manera construir algo que nos permita fortalecernos de esta crisis, salir adelante a como dé lugar y luego trabajar en la consolidación de este trabajo y también prepararnos para futuras crisis que de alguna manera, tal como lo hemos conversado, estas crisis en economía siempre se habla, son cíclicas. Y para eso, de alguna forma, también nosotros tenemos que demostrar que estamos aprendiendo, que hacemos eco de este tipo de situaciones y para eso nos vamos a tener que preparar. Así que, Fernando, bueno, después de estar revisando estos temas, ¿qué recomendación final nos puedes compartir? Y aprovecho también de darte las gracias por habernos acompañado en esta jornada. Mira, a mí me encantaría, Alfredo, despedirme con un mensaje que sea, ojalá, una buena noticia, porque todo lo que hemos conversado es más bien de dificultades.
pero yo insisto en que la buena noticia es que esto trae oportunidades. Y sigo convencido, y eso voy a seguir difundiéndolo, ¿no es cierto?, y reafirmando, que las pymes son las que tienen la mayor oportunidad en situaciones como esta. Cuando decimos que es necesario reinventarse, que hay que cambiar el modelo de negocio, que hay que tener un contacto más estrecho con tus colaboradores, yo digo, eso ¿a quién le queda como fácil o más fácil? Bueno, a la pequeña empresa y a la microempresa. Porque cuando tú estás hablando de grandes equipos de trabajo, de instalaciones, ¿no es cierto?, de estructuras, de sistemas, de procedimientos que son naturales a una gran empresa, eso sin duda que es mucho más dificultoso cambiarlo en breve tiempo. Y es así como lo estamos viendo. Ahora, como esto es como estamos todos al final interconectados, si no se logran salvar las grandes empresas que tiran el carro y que tienen a su vez muchos proveedores que son pequeños y micro, finalmente terminamos todos contagiados. Pero como te digo, ahí quizás la gran ventaja que tienen las de menor tamaño es que realmente pueden cambiar de rubro, y pueden innovar en forma mucho más rápida. Hoy día hay mucha tecnología disponible, hay muchos ejemplos, hay que hacer estudios de mercado, Alfredo, pero estudios de mercado simple, hay que mirar qué tipo de empresas lo están haciendo bien y copiar. En el mundo de los negocios se vale copiar. Cuando estábamos en la etapa escolar o en educación, digamos, en distintos grados, ahí no estaba permitido copiar. Pero en el mundo de los negocios se vale copiar. Y hay que copiar a los que lo están haciendo bien, ¿no es cierto? ¿Qué cosas buenas tienes que podrías tú replicar en tu propio negocio? Escuchar a tus clientes, mantener el contacto de los clientes, porque cuando esto termine, piensa tú en quién se van a acordar. Se van a acordar precisamente de quién mantuvo contacto con ellos, o sea, quién estuvo presente, quién se mostró disponible. Y claro, nuevamente esa es una ventaja para la pyme, porque sus carteras de clientes evidentemente son más reducidas. Entonces, si yo tengo que comunicarme con 10.000 o 100.000 clientes, claro, es una dificultad mayor, pero si tengo una cartera de clientes más reducida, yo tengo que ver esto como una ventaja y como una oportunidad. Así que ese sería mi mensaje, Alfredo. En definitiva, en este caso, el tamaño sí importa, y importa ser pequeño, importa ser micro, porque eso te da una ventaja en estos tiempos tan turbulentos. Ha sido la conversación de Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, a quien nuevamente le quiero dar las gracias por acompañarnos cada lunes comenzando la semana. Hoy día, si se han dado cuenta, hemos podido repasar distintos temas, hemos conversado, abordado temáticas que son relevantes, que nos están sacudiendo en este mismo momento, producto de esta crisis sanitaria. Comenzamos la conversación conociendo de esta experiencia de la emprendedora de México, Cristina, que de alguna manera representa y grafica lo que miles y miles de emprendedores y emprendedoras, dueñas y dueños de negocios en todos los países del mundo, en donde hoy día esta crisis sanitaria nos está golpeando, se está viviendo la misma situación. Y fíjense que una parte de lo que estuvimos conversando con Fernando, de este estudio que realizó la Mutual de Seguridad junto a CADEM, quiero agregar lo siguiente. A propósito de las jefaturas, que según el estudio demuestran con un poco esta desconexión. Y para redondear la información les quiero agregar lo siguiente. Es importante considerar que en el contexto que vivimos actualmente respecto de la crisis sanitaria, las jefaturas han estado enfrentadas a una presión de forma regular. Hay algunas jefaturas que al enfrentar esta crisis y al sentirse estresados, muchas veces pueden estar mirando solo ciertos aspectos de su gestión laboral. Incluso pueden fijarse solo en los aspectos negativos de las situaciones. Sin embargo,
reconocer y dar apoyo emocional a sus trabajadores en estos momentos de crisis sanitaria puede marcar una diferencia respecto del sentimiento colaborativo entre ellos. Y otro de los aspectos por mejorar por parte de las jefaturas, según este estudio, es la información que entregan a sus colaboradores, en especial de aquella que es más sensible. Más de la mitad de los trabajadores encuestados, 57%, sienten que la información entregada por sus superiores en torno a la situación económica de sus empresas ha sido insuficiente. Y otro aspecto que se resiente en términos de las relaciones laborales, 58% considera que sí afecta, es el sentimiento de pertenencia a la empresa misma en un contexto de teletrabajo. Me parece bastante interesante las conclusiones que ha arrojado este estudio y por eso que he querido dedicar un par de minutos más al final de esta conversación, porque todos tenemos que de alguna manera contribuir, pero especialmente aquí tienen una responsabilidad los líderes que tienen que estar a cargo de, por una parte, de cómo contener a sus colaboradores emocionalmente, pero también de no descuidar la productividad. No es un desafío simple, pero ahí está la tarea. Bien, muchas gracias por habernos permitido acompañarles en este inicio de semana. Recuerda, somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.